Buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración para entrar de lleno en estos pensamientos, en el entendido que tenemos un montón de temas pendientes, ¿verdad? Les debo por ahí algo todavía. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, estoy apelando, Señor, a tu misericordia, a tu piedad, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda guiar por la senda de la vida a través de tu palabra, Señor, y que de esa manera vayamos recibiendo más y más revelación acerca de todo, de nuestro interno y de nuestro entorno, Señor, de tal manera que algún día lleguemos a agradarte plenamente como lo hizo tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, rogamos tu palabra, rogamos el pan nuestro de cada día, que tú nos lo des, no por nosotros si somos buenos o malos, sino por ti, Señor, que eres bueno y has hecho promesas de que habrás de traer siempre tu palabra sobre nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Den ese aplauso al Rey bendito. Bien, yo quisiera conversar con ustedes esta noche una temática un poco complicada. Complicada porque de alguna manera cuando oímos un tema como el que vamos a abordar, creo que nos confronta a todos. Y así debería de ser la palabra del Señor, ¿verdad? Confrontarnos a todos. Porque si vienes a la iglesia para que el Señor le hable al que está sentado en la par tuya, pero no te hable a ti, entonces viniste solo a ocupar una silla. Pero cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos hable. En la medida que Dios nos habla, sabemos que todavía tenemos esperanza. Porque cuando Dios deja de hablarle a alguien, lo quiere matar. Sí, eso le pasó a los hijos de Elí, eso le pasó a Saúl también, y eso le pasó a Israel también. Dios les dejó de hablar porque su propósito ya había terminado su trato con ellos. Entonces, eso le pasó a Sansón también. Entonces dígale usted, Padre, háblame hoy, ¿verdad? Aunque sea para regañarme, pero háblame, ¿verdad? El tema que yo quiero abordar con ustedes es discerniendo el pecado. A ver, yo creo que cada uno de nosotros, si nos dicen que conceptualicemos el pecado y si tenemos algunos datos teológicos, algún estudio, inmediatamente vamos a sacar lo que sabemos, que pecado, de la palabra griega es amartia y que quiere decir fallar, errar en el blanco, no pegar en el centro, ¿verdad? Y entonces eso ya pone la cosa en un más amplio espectro de lo que generalmente se pone como pecado. Porque si le preguntamos también a las personas, deme ejemplos de pecado, obviamente lo primero sería adulterio, fornicación, homosexualismo, alcoholismo, tabaquismo, cocainómano, latrocinio, asesinato, todos aquellos que nosotros, que son bien fáciles de decir que son pecado, ¿verdad? Sin embargo, para que el Espíritu Santo, una de sus tareas que el Señor dejó, nos tenga que convencer de pecado, quiere decir que no asimilamos que todo es pecado. Digamos, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, justicia y juicio. Entonces tenemos que tener un encuentro con el Señor para que Él nos muestre. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Un alcohólico sabe perfectamente que si él sigue en ese sendero le va a dar cirrosis hepática y se va a morir. Y usted le puede argumentar todo lo que quiera, que se está gastando el dinero de la familia, que no les está dando la educación adecuada, que no les está dando la alimentación, y él ya sabe todo eso y no le importa. Pero cuando el Espíritu Santo lo confronta con eso y con cosas menores todavía, entonces él como que vuelve a la realidad, porque es el Espíritu Santo el que nos tiene que convencer. Le digo esto porque al leerle esta versión, Arca Fernández, que le voy a leer a continuación,
todos estamos involucrados en este texto. Mire cómo dice Santiago capítulo 3 versículo 2. Todos, por lo demás, pecamos con frecuencia. Híjole, hermano, si usted quiere contradecirle ahí, contradígale, pero Santiago, todos por lo demás pecamos con frecuencia. Ahora bien, el hombre que no se desliza en el hablar es hombre cabal, capaz de mantener a raya todo su cuerpo. Y aquí es en donde él pone el ejemplo, ¿verdad?, de que a los barcos se les maneja por un timón pequeño, y habla de la lengua y habla de que se le pone freno a las bestias, a los caballos. Pero el punto central que yo quiero conversar no es tanto ese, sino que el punto es que él afirma que todos pecamos. Entonces aquí sería que, como que si yo le estuviera diciendo, yo peco, y ahí todos dirían amén, ¿verdad? No hay problema. Pero si ya le digo, tú pecas, entonces ya no vendrían muchos amenes. Él peca, no, él sí, ella, ella también, ellos, vosotros, todo. Pero cuando la conjugación de eso viene a ser en lo que respecta a nosotros, cuesta un poco distinguir qué podríamos estar haciendo mal. Yo recuerdo una vez que estábamos predicando y estaba hablando yo de la realidad que todos deberíamos de sentirnos deudores ante la presencia del Señor, y hubo un espíritu de arrepentimiento, gracias a Dios, y mucha gente se reconcilió con el Padre. Y cuando yo salí me estaba esperando un hermano y me dijo, yo tengo que decirle, hermano, que yo me he examinado profundamente y yo no encuentro pecado en mí. Pero él me lo está diciendo con sinceridad. Él no se estaba ufanando. Él verdaderamente se hizo un examen, un diagnóstico, un autodiagnóstico. Y él dijo, vamos a ver, yo hago esto, trato bien a mi esposa, no la maltrato, no le pego, doy el gasto, yo no fumo, no chupo. Él había hecho un listado. Y salió que él salió positivo, pero no en el COVID, ¿sí? Es el único examen que uno quiere salir negativo. Bueno, no solo ese, ¿va? Otros también. Pero la cosa está que entonces tiene que venir una convicción de pecado. Y esa convicción de pecado tiene que traerle el Espíritu Santo, pero también la palabra. Entonces, de lo que yo quiero partir acá es de lo que dice Santiago al principio. Todos pecamos, y dice que con frecuencia. Y tal vez aquí todos nosotros tendríamos que hacernos un análisis y ver en qué. Para algunas cosas va a ser bien fácil, hermano. Algunas de estas cosas tú ya sabes en qué has estado fallando. Pero hay otras que ni en cuenta. Por eso es que el salmista decía, guárdame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. O sea que hay pecados que son ocultos, y esto es problemático porque entonces tenemos que analizar que hay diferentes tipos de pecados. Hay pecados que son ocultos, hay pecados que no lo son. Hay pecados que son ancestrales y hay pecados que no lo son. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no lo son. Impresionante. Entonces, cuando empezamos, yo quisiera que conversáramos algunas cosas respecto al pecado. Por ejemplo, aunque eso no es el tema a desarrollar en este momento, por ejemplo, dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces aquí tendríamos que analizar cuántas cosas hacemos en la vida a diario y no lo hacemos por fe. Entonces ya se pone más amplio el espectro del pecado, hermano. Y entonces ya se pone uno así mero como arisco. ¿Y será que en esto qué voy a hacer? Y por esa misma causa estamos mejor nosotros que los que estaban en la ley. ¿Por qué razón? Porque en la ley el que transgredía una sola de las 613 ordenanzas de la ley
le era tomado en cuenta que había roto las otras 612 que no había tocado. Entonces, un mandamiento que él transgredía y lo hacían culpable de toda la ley. Pero cuando viene la gracia, no es así. Cuando viene la gracia, por eso dice que nos acercamos al trono de la gracia buscando ayuda para el oportuno socorro. Lo primero es esa transgresión, ese pecado, esa iniquidad, para quitarlo, ¿verdad? Y entonces ahora deberíamos de analizar en qué cosas he pecado. Es más o menos como que si yo alargara aquello que le dijeron en Malaquías al pueblo de Israel: vosotros me habéis robado, ¿en qué? Vosotros me habéis deshonrado, ¿en qué? Entonces ahora yo diría: hermanos, nosotros hemos pecado. Y algunos dirían: ¿y en qué, hermano? Y ustedes saben que así era la oración de restauración, la que hizo Nehemías y Daniel. Señor, perdónanos porque nosotros hemos pecado, nuestros padres han pecado y nosotros también. Así empezó la oración, pero tú, Señor, y empieza él, y eso que estaba en el tiempo de la ley, pero de esa manera llevó su oración. Entonces yo quisiera que leyéramos otro versículo para enfocarnos en un tipo de pecado. Después, si el Señor nos lo permite, vamos a platicar cuál es ese pecado que viene como consecuencia de no hacer las cosas por fe. Pero ahorita miremos este. Esta es la LBN, primera de Juan 5:17. Mire cómo dice esta: todo desorden es pecado. Pero hay pecado que no va a la muerte. Pero fíjense los absolutos que hemos estado viendo. Primero, el de Santiago, ¿verdad? Les digo que todos pecamos. Y por eso es ahí donde hay que recordar lo que el Señor dijo, que el primero que estuviera libre, el que estuviera libre de pecado, que fuera el primero en lanzar la piedra. Y aquel otro dicho tan extraordinario, que no tratemos de quitarle la motita que tiene el hermano en su ojo si primero no quitamos la viga en el nuestro. Porque ahí estamos todos. Ese absoluto: todos pecaron y todos están destituidos de la gracia. Entonces tiene que venir el Señor a hacer una obra. Y por eso también dice el apóstol: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No podemos escapar. No podemos escapar. Entonces, pero ahora fíjese usted, aquí yo quisiera decirle que creo que nosotros deberíamos de aprender a hablar un cachito. Porque a veces nosotros decimos cosas que no deberíamos de decir en el contexto bíblico. Por ejemplo, cuando le decimos a una persona: sos un necio. Y cuando vamos a la Biblia, ¿qué es un necio? Hermano, una gran maldición. Sí, deberíamos de aprender a hablar, deberíamos de borrar cassette de muchas cosas y empezar a hablar como Dios quiere que hablemos. Por eso es que la Biblia dice muchas veces: no digas, no digas, no digas, no digas. Entonces primero lo que tenemos que dejar de hacer es decir cosas que no se deben de decir, para luego empezar a decir las que sí se deben de decir. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque si yo le preguntara a usted ahorita: ¿cuántos desordenados hay aquí? Si yo le preguntara a usted ahorita: ¿es usted desordenado? Entonces, bajo el concepto que usted tiene de esa palabra, usted me diría: ay, yo sí soy desordenado, hermano. Fíjese que yo a veces, hermano Sergio, fíjese que pongo un calcetín de un color y otro de otro porque no los encuentro donde los dejé. Y soy un desordenado. Y sí, realmente el concepto, pero es un concepto humano, no bíblico, ¿verdad? Hay gente que es todo lo contrario. Incluso se han inventado, no sé si es un síndrome inventado, trastorno obsesivo compulsivo de la gente que es súper requete contra, hiper mega, ultra penta, gigatera, ordenada. Se va a entrevistar con alguien para que le den un trabajo y le empieza a arreglar el escritorio al entrevistador, ¿eh? Este lápiz no va aquí, este borrador no va aquí, y le arregla todo.
y el otro va a controlarlo. Y a veces, claro, si es una obsesión, si es un extremo, pues ahí hay un pecado quizá, ¿verdad? Ahí debe de haber algo, ahí debe haber gato encerrado. Algunos que no son así de ordenados ven el lenguaje humano, critican hasta aquellos que tienen bien ordenaditos sus billetes, ¿verdad? ¿Usted ordena sus billetes? Es que hay gente, hermano, que no los ordenan, pero yo sí conozco gente y que lleva su orden. Primero aquí los de a 1000, aquí, los de a 500, los de a 200. Hace ratos que no se miran los de 200, ¿verdad? Los de a 100, 50, bien ordenaditos. Y la cara, toda así para allá. ¿Será eso malo? Yo digo que no, yo digo que pues ese es el orden, ¿verdad? Pero le agarra usted las billeteras a otros, hermano, y la abre. En primer lugar no tienen billetes, un montón de tarjetas y de papeles brotan así, ¿verdad? Pero ¿será ese el pecado que estamos hablando cuando hablamos de desorden? Pues no necesariamente. Eso puede ser una mala costumbre. Eso puede ser un mal hábito que debería corregirse, por cierto, ¿verdad? Pero cuando dice acá todo, y es que, repito, aquí hay muchos absolutos. Todos pecaron, todos están destituidos. Todo desorden es pecado. Todos pecamos, son absolutos. Entonces tenemos que ir a discernir a qué se refiere la Biblia. Yo diría que para pedirle perdón al Señor. Yo diría que para decirle, Señor, ¿sabes qué? Esto yo no sabía, ni siquiera sabía que esto era un pecado, pero ya no lo quiero hacer. Yo quiero que me ayudes a destruir esto en mi vida. ¿Y cuántas veces lo hemos tenido? ¿Cuántas veces hemos sido testigos del victorioso Dios trabajando en nosotros, del ángel de Jehová peleando contra nuestras cosas malas, de cómo el Señor nos rescató? Digamos, a mí en primera instancia, de lo primerísimo que me rescató el Señor fue del alcoholismo. Así, de entrada. Y lo segundo fue el tabaquismo. Claro, eran pecados. Y de los pecados anteriores, pero después de aquellas costumbres que de veras se vuelven vicios, hermano, obsesiones, compulsiones, vicios, adicciones, y que afectan el cerebro. Así como la pornografía afecta al cerebro, y de la misma manera que lo hace la cocaína. En el mismo lugar, ahí llega, y como que dejara plantado algo. Entonces es una tarea bien difícil para poder reinsertar a la sociedad a una persona que ha caído en esos extremos. Por eso, cuando el Señor nos liberta de esos pecados, Él nos está diciendo, así como te estoy libertando de esto, te voy a liberar de todo lo demás si te dejas. Es necesario que hoy llegue a tu casa y yo la voy a limpiar. Denle un aplauso al Rey bendito. Ahora, yo quisiera plantearle varios versículos en diferentes versiones para que nosotros miremos los sinónimos de desorden y nos hagamos una idea de cuál puede ser este pecado. El pecado llamado desorden. Miremos el primero. Bueno, aquí un subtítulo, el desorden. El desorden. Aleluya. Repito. No estoy diciendo que uno se sube en unos autos, hermano, que jaja. Ahí tiraron la basura de una semana, tienen pañales chucos, tienen de todo, tienen ahí, hermano, ¿verdad? Y le van a dar jalón a alguien y tienen que quitar todo lo del asiento, espérate, y el otro no hay ni dónde sentarse, ¿eh? Bueno, eso tal vez, si es extremo, puede ser algo compulsivo que necesita liberación, como aquellos que les dicen que son acumuladores, ¿verdad? Obsesivos, hermano, que agarran y ni siquiera lo tienen en orden, ¿verdad? Porque hay gente que se ven ordenada, como le decía, y ellos, aunque tengan muchas cosas acumuladas, las tienen bien ordenadas. Ok, yo conocí un hermano
que tenía todos los cassettes, cuando todavía grabábamos cassettes acá, tenía todos los cassettes de las prédicas del ministerio, y los tenía mejor ordenados y completísimos, más que nuestro departamento de audio, de prédicas. Cuando nosotros nos encontrábamos que no teníamos un cassette, a esa ovejita llamábamos. Mira, vos de casualidad, ¿cómo no? Sí, aquí lo tengo clasificado, solo que me lo devuelven. Así es usted, ¿va? Cuando fue la última vez que vio aquella Biblia que cómo le gustaba, o eso que cuentan, ¿verdad? De que invitaron al pastor a una cena, unas ovejas, y le pusieron los mejores cubiertos y se desapareció una cuchara de plata. Y entonces todos le echaron la culpa al pastor. Ese pastor es ratero, que no sé qué, que no sé lo que por aquí. Ya se imagina, ¿verdad? Y al año lo volvieron a invitar, pero la señora no se aguantó y le dijo: pastor, usted se llevó la cuchara de plata. No, le dijo, te la dejé metida entre la Biblia. Tienes un año en no leerla. La mató. Digamos pues. Entonces miremos los versículos. Mire este. Le voy a leer ahorita 4 versículos. Mejor dicho, 2 versículos en 2 versiones, que vendrían a ser 4, para que miremos este primer sinónimo. Porque donde hay celos, ¿alguno de aquí celoso? Bueno, sigamos, porque donde hay celos y contienda, ahí hay desorden. ¿Qué es el desorden? Pecado. Donde hay celos y contienda, ahí hay pecado. Pecado llamado desorden. Y toda obra ruin. Mire cómo asocia el desorden a las malas obras. Toda obra ruin. Entonces cuando nosotros le hacemos un escaneo a diferentes versiones, miren lo que dicen otras versiones en vez de desorden. Yo se la subrayé de una vez. Dice, porque donde hay celos y ambición personal, en vez de contienda dice ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, obviamente el sinónimo de desorden es confusión. Y todo desorden es pecado. O sea que la confusión es pecado. ¿Y de dónde viene la confusión? De Babilonia. Porque Babilonia viene de Babel y Babel quiere decir confusión. Impresionante, pero déjeme leerle otro versículo que apuntala a esto que le estoy diciendo. Mire pues, 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero entonces ahora nos da mayores datos para que nosotros analicemos y podamos discernir y darnos cuenta qué puede ser un pecado que nos puede estar fastidiando a nosotros, y si lo disciernes por el Espíritu Santo mientras estamos hablando, pues poderlo anotar y decirle al final del mensaje, en la administración: Señor, perdóname porque yo estoy cometiendo ese pecado. Y yo quiero estar impoluto. Yo quiero estar sin pecado, sin mancha. Yo quiero localizar estos conejos que salen de sus madrigueras para agarrarlos de las orejas y desayunármelos. Pero ya no más esto. Yo creo que tiene que haber una convicción de ya no más. Basta ya. Entonces, mire cómo dice acá: porque Dios no es de desorden, sino de paz. Entonces estaríamos diciendo que la antítesis de la paz es el desorden. Esto me lleva a pensar que cuando estamos perdiendo la paz, entonces también estamos, como diría el camerunés,
Estamos en pecado. El que no entendió el rema, ahí después se lo explican. Ay, Señor Jesús. Entonces vendría a ser la antítesis de la paz, sería el desorden. Pero repito una vez más, porque este es para establecer el sinónimo, ¿verdad? Que sería, primero en la Biblia de las Américas, porque Dios no es Dios de confusión. Entonces, una vez más, analiza y viene a poner como sinónimo la palabra confusión con desorden. ¿Cuánta gente confundida, hermano? ¿Cuánta gente tiene confusión en sus pensamientos y en sus actitudes? Miremos a grandes rasgos qué es la confusión. Y a ver si no hay alguno aquí que tiene eso, ¿verdad? Puede haber confusión bíblica, puede haber confusión doctrinal. Y si esa confusión es doctrinal, es un pecado. La confusión es una falta de orden, dice en los diccionarios, es una falta de orden o de claridad cuando hay muchas personas o cosas juntas. Se volvió una confusión, man. En todos lados. No hubo un orden. Y eso, de alguna manera, puede llevar a un pecado, la falta de orden. Ahora, si vamos a los textos y a los conceptos con los cuales nosotros entendemos orden, para poder discernir el desorden, ¿verdad? Pues el orden es tener cada cosa en su lugar, ¿verdad? Cada cosa en su lugar, eso es orden. Fíjese hasta dónde me voy a ir. Cada cosa en su lugar. Entonces, en un hogar en donde manda la mujer y no el hombre, entonces no están las cosas en su lugar. Y por lo tanto hay desorden, por lo tanto hay confusión y por lo tanto hay pecado. Pero la mayoría de la gente, usted le dice, no hombre, pues, si el Señor puso Dios, Cristo, el hombre y la mujer. No, aquí todos somos iguales. Además estamos finalizando el orgullo del mes no sé cuánto de no sé quién de por allá. Y aquí tengo mi arco iris. Vaya, le voy a poner otro ejemplo. Insisto que esto, que si lo estamos hablando y alguien dirá, no, pero eso no es nada. Esa es una mentiría blanca. No, pero mire pues, orden, tener todas las cosas en su lugar. Tu presupuesto. Yo, para empezar, no quiero hacer esta pregunta directamente para que me la contesten, pero sí la voy a hacer y la voy a dejar así al aire. A todos los que nos están oyendo, usted es testigo solamente, ¿verdad? Pero yo tendría que decir cuántos de ustedes tienen presupuesto. Y algunos me dirán, por supuesto. Pero yo le aseguro que muchos no tienen presupuesto. Hay algunos hermanos que tienen... Fíjense, hermano, que fíjense pues, ese sería desorden, confusión, pecado. Todo desorden es pecado. No me lo inventé, se lo acabo de leer. Tienes un negocio, una tienda. No puedes pagar los acreedores o los proveedores porque no tienes orden. Empezó a entrar dinero y del dinero, mi hija anda a pagarle a don Lencho esto, mi hija anda a doña Chenta con esto, pero si ese dinero tiene que tener un orden, tiene que entrar en un presupuesto para gastar, para todo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen algún su negocio, pues son empresarios de la pequeña empresa. No sé, eso podría ser una venta de hot dogs. De chucos ricos, ¿verdad? Porque no importa que sea chuco, porque sea rico. Así decían mis amigos, vamos donde el chino chuco, me decía. No, mejor vamos donde el chino pobre, le decía yo.
Entonces, tienes tu carretilla de venta de chucos. Tienes que tener un orden para esa cosa. Pero lo que no sabíamos es que si no lo tienes, eso puede ser considerado un pecado. Entonces, ¿con qué razón dice Santiago? 3, todos pecamos. Así con una sonrisa que no se le va a ver debido al cubrebocas, voltéese con el hermano y dile, tú pecas. Ahora, para que no se ponga tan bravo, dígale, yo peco. Pero yo tengo quien me perdone, dígale. Yo tengo quien me perdone. Un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Ahora, hay otro tipo de confusión, está conceptualizado como un error o equivocación causados por entender, utilizar o tomar una cosa por otra. Pues también es una confusión. Está confusa esa persona, se confundió, se equivocó, se llevó la maleta que no era la de él, se llevó la de otro. La de él se llevaba ropa sucia, la del otro llevaba ropa nueva. La gente a veces se confunde a su favor, ¿verdad? ¿Nunca le ha pasado a usted que en el banco se le confunden, pero siempre se confunden a favor de ellos? Bueno, de vez en cuando también, si es una verdadera confusión, podría ser que le dieron 1,000 pesos de más, ¿verdad? Y usted, como es tan espiritual, salió, gracias Padre, tú sabías que estos 1,000 quetzales me van a servir, ¿sí? Ahorita voy a llevar mi diezmo. Se lo van a descontar al pobre cuate, no, eso hay que devolverlo, ¿eh? La vez pasada vi en las noticias de un turista que vino y se le perdió su bolsita, que yo no sé por qué nosotros le decimos mariconera, ¿eh? Porque cuando lo decimos así en otros países nos quedan viendo los hermanos, pero no sé cómo decir, cangurera, ¿cómo le decimos a usted? ¿Ah? Cangurero le podemos decir, pero eso sí la tiene que, pero ¿y si no? Bueno, esa bolsa se le perdió a un turista y traía una cantidad respetable de dólares. Y un muchacho de los que ayudan a sacar las maletas de ahí se la encontró. Y él mismo llamó. Y el señor regresó súper agradecido. No sé si le dio alguna, algo, señal de agradecimiento. Eso no sé, quizá. Y salió en las noticias. Y yo lo mencioné aquí. Y yo dije, ese hermano debe haber sido de Benecer. Dije yo, aquí, y todos se rieron, ¿va? No sé por qué se rieron, porque así debería de ser, ¿va? Pues yo iba de viaje. Y me abordó el mismo muchacho. Y me dijo, hermano apóstol, yo voy a su iglesia cuando puedo, porque aquí los horarios son aquí, pero allá voy. Y yo fui el que me encontré esa bolsa. Y ya oí su mensaje. Para que no hable mal de él, ¿verdad? Yo me puse ahí, gracias, Padre. Sí, y cuando se acercaron, porque yo iba a acompañar, le dije, y este es el más carnal que tenemos en Benecer. O sea, denle un aplauso al Rey, hombre, no sea tímido. Ok, sigamos. Y que el Señor te vaya poniendo, mientras estamos conversando, cuáles son las cosas que te están afectando, que pueden ser consideradas pecados. ¿Para qué? Para eliminarlos, para echarlos. Aquí no se trata de que, repito, no se trata, no, es que usted, aquí solo somos los de la foto y somos super santos, solo las alas nos hacen falta. Yo imagino que el diablo también va a tener alas, pero mejor sigamos acá. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11. Mire, hermano, esto es bien tremendo. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar. Pero andan metiéndose en todo.
O sea, nosotros tenemos varias palabras para definir ese tipo de pecado, ¿ah? Pero sin trabajar. Claro está, yo entiendo que hay gente que no trabaja porque no consigue un trabajo. Yo a veces cuando oro por una persona que dice, hermano, mire, no tengo trabajo, entonces le digo, mira, te voy a dar un trabajo, yo te voy a dar trabajo. ¿De veras, hermano? Sí. Ah, qué lindo, siempre he querido trabajar en la obra. No, pero el trabajo que te voy a dar es el siguiente. Eh, Te voy a pagar no mucho, sueldo mínimo, pero tu trabajo va a ser que busques trabajo. Ese va a ser tu trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6. Y me haces un reporte de los lugares que visitaste buscando trabajo. En el primer día, hermano, no les tengo que pagar el mes. El primer día, después de buscar en 10 lugares, le dice, aquí hay. Lo que pasa que le dice, mire, aquí hay, pero es para barrer, pero hay expectativas de poder subir, porque aquí la cosa, no, yo de gerente quiero. Otra vez el camerunés, ¿no? Ay, señor. Yo tenía un amigo. Ay, padre, ya me metí en problemas. Tenía un amigo que el Señor lo estaba llamando a tiempo completo. Y él no entendía. Y tenía su carro precioso, hermano. Así, el último alarido de la moda en carros. Y lo despidieron de su empleo. Y no conseguía. Por ningún lado conseguía. Y como era mi cuate, yo andaba viendo también dónde le conseguía y como tenía algunos amigos y lo recomendaba. Y el cuate era bien plantado y bien inteligente y le tenía que dar chance. Y entonces me recuerdo que un día le dije, vos, ya está. Ya me dijo el gerente que el trabajo es tuyo. Te tenés que presentar a las 8 de la mañana el día lunes. ¿De veras? Sí, este es el nombre, mira, te van a pagar tanto. Era un gran cuate, ¿va? El que le había dado el chance. Y se fue, pues. En la calle Martí. Lo chocaron. Entonces él llamó por teléfono, consiguió un teléfono, porque en ese tiempo no había celulares así como ahora, ¿va? Los celulares eran de un ladrillo de este tamaño en aquel tiempo, ¿va? Entonces llegó y llamó. Fíjese que ahorita voy para allá, pero me acaban de chocar. Entonces perdió el trabajo, le dijeron. Ni siquiera lo contrataron. Medio le arreglaron el auto ahí con lo que tenía. Y no había que hacer. Entonces le decían, mira, ponete a chambear de cualquier cosa, hombre. Cambias de tu carro. No, ese carro no lo voy a cambiar nunca. Cámbialo. Mira, conseguiste un pick-up. Un monstruo, le decía yo. Un Ford F-250. Ese es un monstruo. Y lo llenas de jabón, de aceite, de papalinas, de galletas. Guaro no le vas a meter, pero todo lo demás. Y te vas de tienda en tienda a vender. Yo te consigo precio mayorista. Ah, no. Eso tampoco. 3 años aguantando hambre. Entonces yo, si hay alguno aquí que no tiene trabajo, yo le doy trabajo. De veras. Le pago el sueldo mínimo. Pero ya sabe, bajo qué el trabajo sería, me tiene que reportar todo lo que hace de 8 a 12 y de 2 a 6. Porque aquí nosotros a veces ayudamos gente que viene, mire que por aquí, con mucho gusto, mira, necesitamos que laven los carros. Ah, no. Se desaparecen, ya no vuelven a venir. Ustedes no querían trabajar. ¿Verdad? Perdón por lo que voy a decir, hermano, porque parecería muy frío, ¿verdad? Pero yo miro gente bien ponchados pidiendo dinero en los semáforos. Y hay un montón de gente que necesita a alguien que les ayude en su casa, a alguien que cuide a un señor que ya no se puede movilizar mucho, hay un montón de gente que necesita a alguien que le vaya a trabajar.
Entonces digo yo, pues seguramente no quieren chambear, ¿verdad? ¿Y qué van a querer si cuando se les hace el inventario de lo que ganan, parece que ganan un poquito más que el sueldo mínimo? Pero es que, hermano, tiene que ser también algo mental, ¿verdad? Bueno, entonces, usted sí quiere trabajar, ¿verdad? Va, ahora le voy a decir otra cosita, así rapidito, porque este tema que solo se lo voy a pasar así, una pincelada para decirle un par de cosas. Trabajo. El trabajo. Nosotros no somos el negrito del batey. Porque el negrito del batey tiene la filosofía de que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿verdad? Y que él el trabajo se lo deja al buey, dice, hermano. Es tremendo el negrito del batey, ¿verdad? Pero la Biblia declara que el hombre fue puesto en la tierra para trabajar. Lo declara. Antes de que viniera la maldición de que dijeron que con el trabajo, con el sudor, antes de eso, dice que puso al hombre para que trabajara y labrara y cuidara el huerto. Así que la humanidad vino para trabajar. El Señor Jesucristo es el máximo ejemplo. Y dijo algo más el Señor Jesucristo: mi Padre hasta hoy trabaja. Dios, hermano. Sí, Dios podría estar de vacaciones, pero trabaja. Y yo también. Pero ahora vemos nosotros una cultura, hermano, de haraganería. Sin ir muy lejos, este feriado que acaba de haber, se dice que es para incrementar y ayudar el turismo interno, pero la verdad que la mayoría de la gente no quiere hacer nada. Y se termina ese feriado y ya están esperando el otro, ¿verdad? Dice, ya, pero ya, ¿cuál es el otro que viene ahora? No sé, no es el 15 de julio. Pero yo creí que era el 15 de julio. 15 de agosto. Ay, ya están esperando. Ay, necesito. Pero hermano, pero si el trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. Si tienes trabajo, estímalo. Dale gracias a Dios por ese trabajo. Y ven por eso. Mire, a mí sí me ministraron eso desde pequeño. Yo a los 13 años empecé a chambear. Claro que no a tiempo completo, ¿verdad? Pero estudiaba y los meses de vacaciones, que eran octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, en un almacén de dependiente, vaya, vendiendo radios y vendía que no sabía nada de radios, pero ahí aprendí un poco, por lo menos dónde se encendían. Hice mis buenos clavos, patojo. Un día un radio bien bonito se lo estaba vendiendo a un señor y me dijo, ¿y este tiene FM? Oh, sí, este tiene de todo, le decía. Y se me queda viendo, ¿dónde está la FM? Ahí debe de estar. Usted, entonces hasta que mire, jovencito, usted sabe lo que es FM. No sabía. Qué gacho. Pero aprendí. Vendí discos de Agustín Lara de puerta en puerta. Con mis 14 años, con mis discos de Agustín Lara. Unas series. Y me iba a la Antigua, me iba a vender. No vendía nada. Buenísimo vendedor. Pero trabajaba. Y me gustó trabajar. Y entonces vi a mi padre biológico. Le dio una glomerulonefritis aguda que se convirtió en crónica y de eso murió. Y no dejaba de ir a trabajo. Yo lo tenía que pasar dejando al trabajo. No podía caminar y se agarraba de la pared para subir las gradas y decía, papá, pero si su jefe le dijo que no venga, que usted está suspendido, que todo está bien, que le van a seguir pagando el sueldo, yo tengo que ir. Pero papá, ¿me vas a ir a dejar o no? O llamo a otro. No, yo lo voy a dejar. Porque él era bien amable conmigo. subí a las gradas. Eso fue las últimas meses del ejemplo que me dio. Y mi apóstol, que era mi padre espiritual,
Ya las últimas, hermano, con oxígeno y con una enfermera con cronómetro. Tráigame a los pastores. Vamos a hablar del reino de Dios. Y la enfermera a la par con el cronómetro. Ya son los 10 minutos, doctor. Disculpen, pastores, se tienen que ir. Y amablemente. Otra vez el camerún. Ese ya me contaminó, ese camerunés. Pero yo miro hermanos que no les gusta chambear. Aún en la obra. Y sabe usted que eso es bien delicado y por eso es pecado. Porque dice, me da mucha pena decirlo, pero dice, maldito el que haga la obra de Dios, el trabajo de Dios con negligencia. Porque no se trata solo de trabajar, se trata de trabajar diligentemente. Por eso es que yo le quería plantear esto así rápidamente, por causa del tiempo tengo que apresurarme. Existen 7 palabras, por lo menos, existen 7 palabras para decir trabajo. La primera es ergasomai, que es la que se refiere en este versículo. Acá, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar. Ahí dice sin ergasomai. Y entonces el trabajo está ergasomai. Ahorita le digo a grandes rasgos. El otro es ergón. Ahí le puse los números. Otro es copiao. Otro es copos. 3449 es mochtos. El 6 es polleo. Ese polleo es tremendo, ¿no? Pero no es el tema hoy, ¿va? Y este es Shreya. Shreya. Pero el número 6 es extraordinario. Algún día lo vamos a platicar. Pero lo que le quería decir es, ergasomai, lo que quiere decir es trabajar con esfuerzo, con ánimo, haciendo las cosas bien, así, no solamente presentándose, aquí estoy, pero llegué a la hora del café, ¿verdad? Entonces la hora del café va a ser 1 hora, después viene la hora de la champurrada, y después, no. Ahora me voy a sentar, pero voy a chequear todos mis mensajes personales de Facebook, y después voy a empezar a trabajar. No debe de ser así, de ninguna manera. Eso es no trabajar ergasomai. Y eso es un desorden, y el desorden es un pecado. Tremendo. Déjeme contarle así brevemente, aunque ya me queda bien poquito tiempo para terminar este mensaje, pero de todo modo lo voy a terminar, así que parecería, por lo que estoy viendo. Yo trabajé en la industria farmacéutica hace unos 45 años. Y me tocaba visitar, en la industria farmacéutica hay diferentes estatus de los vendedores, visitadores institucionales, supervisores, gerentes, etc. Y un día me ascendieron y me tocó visitar hospitales. Entonces yo me iba a meter a todos los hospitales y al Seguro Social, a todos lados. Y me daba cuenta de unas cosas bien tremendas. Ahí me di cuenta por qué les cayó re mal a algunos el hombre que Ríos Montt puso a dirigir el IX. ¿Y sabe por qué le caía mal? Porque los médicos, y todos estaban contratados de 8 a 12. Ese era su turno. Y llegaban a las 9:30 y se iban a las 10:30. Y tenían un montón de pacientes. Eso era en aquel tiempo. Los médicos de ese tiempo no hacen eso, pero aquello sí. Entonces, imagínense que les tocaran 20 pacientes en 1 hora. A ver, ¿qué tiene? Dígame, rápido. Y aquí, vaya a la farmacia. Se tenían que ir. Y encima de eso nos tenían que recibir a nosotros. O sea, además de los 20 pacientes, con el que se quedaban platicando. Repito que son médicos de antaño, por eso 45 años, hermano. ¿Quién de ustedes tiene 45 años y todos son bien patojos? Ese es un mal, pero había un hermano que yo lo miraba en la iglesia y trabajaba ahí en el Seguro Social.
Se llamaba Jorge. Era un doctor, no voy a decir el apellido. Ese estaba ya a las 8 y a las 12 se iba. Cumplía todo. Y no tenía clínica. Y se dedicaba a lo que le pagaban. Y yo lo admiraba. Y con él era con el único que podía contar yo si llegaba a las 8 de la mañana, pero con los demás no. Ay, perdón que conté ese testimonio. Usted no trabaja así, ¿verdad? Fíjese que me mandaron una carta. No sé si la tenemos archivada. El que me la mandó era un embajador, no sé si de Turquía, no me recuerdo exactamente el país, pero también tenía unos negocios, y me mandó una carta diciendo: necesito que usted me recomiende 3 hermanos de su iglesia, porque aquí ha trabajado uno, y me dio el nombre, que ha sido un excelente trabajador. Hermano, yo me sentía, ay, fíjese que son todos tan buenos que están ocupados. Le dije, dije yo, no va a ser que le mande uno que me va a echar a rodar el testimonio de la iglesia. Todos están ocupados. Pero vi qué bonito que le digan hacia uno, ¿verdad? Usted debe decir, nosotros tenemos que ver. Mire, el más responsable, el más serio, el mejor, de ahí es, fíjese. ¿Me va a hacer el favor? ¿Cuánto les gusta trabajar? El que no le guste trabajar, pídale a Dios, porque se le va a tener que quitar el gusto de comer también, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces ese es un pecado, ergasomai. Bueno, sigamos entonces, pues. No, ya no podemos seguir. Quiero ver qué más me tocaba. Ay. Miremoslo. Así rápido. Ya se me terminó el tiempo pero todavía no llega la hora que nos tenemos que ir. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Pues sabéis bien cómo debéis imitarnos, porque no vivimos con desorden entre vosotros. Esto lo dice esta versión AFM, y mire cómo dice la Biblia de las Américas. Y otra vez yo lo subrayé. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada. Entonces, la falta de disciplina es desorden en el contexto bíblico, y esa falta de disciplina puede ser catalogada como un pecado. Lo que no es de fe es pecado. El desorden es pecado. No solo el adulterio, ni la fornicación, ni el latrocinio, ni el asesinato, ni el hurto, lo que sea. No solo eso es pecado. Hay cosas que debemos de considerar y enmendarnos y suplicarle al Padre: muéstrame, Señor, por favor, lo que no estoy haciendo bien, lo quiero corregir, y ayúdame. No solo muéstrame, ayúdame para ya no volverlo a hacer, porque por nosotros mismos no lo podemos hacer. Ok. Si alguien se sintió ofendido, no le pido perdón, sino que le doy gracias a Dios, porque seguramente el Espíritu Santo lo confrontó. No es mi propósito insultar ni nada por el estilo, sino que simple y sencillamente plantearle la palabra tal como está acá. Disciplina, ¿qué significa? Y ya con esto finalizamos. Es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad, en una profesión o en una determinada colectividad. También dice que es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Queremos ser disciplinados, queremos ser ordenados, queremos decirle al Padre que nos muestre nuestros caminos, que nos ponga ojos por dentro y que podamos sacar lo que tiene que ser sacado de nosotros. Amén. Póngase de pie, déjeme orar esta noche con usted. Lo invito a que oremos mañana también en la madrugada, y que Dios nos ayude. Nos hemos expuesto ante la palabra y hemos abierto nuestro corazón. Ahora necesitamos que poco a poco el Señor también nos diga, no solamente, mire hermano, que nos diga el Señor no solamente el pecado, sino el por qué. Porque si usted se recuerda, David, el dulce cantor de Israel, pecó.
y no sabía por qué. Y en el Salmo 51, cuando él empieza a describir qué era lo que le había pasado, llega el momento en el que él discierne y dice: ya sé por qué me pasa esto, en pecado me concibió mi madre y en iniquidad me fui dado a luz. Entonces él entendió que ahí estaba la raíz del problema. Entonces queremos que Dios te convenza. Ahora, si no viene ninguna convicción de pecado en este momento, tampoco te vas a sentir mal. No vas a salir: ay, si yo estoy igual que el hermano que le dijo que ya se examinó y no se encuentra pecado. Porque seguramente cuando vayas para tu casa, ahí alguien se te atraviesa y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu pecado, ¿verdad? Pero puede ser en la noche, aún en sueños, el Señor te puede decir: tu pecado es este, pero yo te quiero librar. Yo quiero quitarte todo eso para que cuando presentes ante mí estés limpio. Padre, en el nombre de Jesús, nos reconocemos deudores. Todos nosotros nos reconocemos deudores, pecadores, y te damos gracias, Señor, porque aún estamos en la primera etapa de la venida tuya a esta tierra, en la cual tú todavía estás trabajando en contra del pecado que nos envuelve tan fácilmente. Ayúdanos a discernir qué es lo que hacemos mal y a localizarlo y el origen. Pero sobre todo, Señor, danos un espíritu de arrepentimiento para que con convicción, con lágrimas en nuestro corazón, podamos dejar aquello que te ofende, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, confiando en ti, confiando que tú eres un Dios lleno de toda gracia y que nos habrás de dar esa gracia para que nosotros podamos salir adelante. Gracias, 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 Señor.